no hay una oposición hacia el incremento de la remuneración mínima vital. Ya. Y esto lo que quiero, digamos, para que les quede bastante clara cuál es la posición, es que eh, los aspectos laborales en nuestro país se manejan a través de una conjunción tripartita entre empleadores, trabajadores y el Estado. Litoral peruano. Esta fue la información para Éxitos en Lima 95.5, La Voz que Integra el Perú. Bien, gracias María Pía. Quería que me hagan esa definición, cuál era la diferencia del maretazo al oleaje, ¿no? Lo que entendíamos un poquito de esto era que el mar, la marea alta, se movía, se zarandeaba y eso era el maretazo. Bien, cambiamos de tema, nos vamos a la coyuntura importante y trascendente. Hoy por la mañana la presidenta anunció con bombos y platillos el incremento del sueldo mínimo vital a partir del 1 de enero y acá comentamos que este tema era utilizado políticamente y que en fin no era como se presentaba, la coyuntura no estaba. Para hablar sobre esto y para hacer de repente ese análisis desde el empresario, estamos conectados con don Carlos Durán Paz, presidente de Perú Cámaras. Buenas noches, don Carlos Durán. Bienvenido a Exitosa y a Informamos y Opinamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Marcial. Gusto saludarlo. Muy Bueno. agradecido por la oportunidad y no quiero dejar pasarla también para saludar a todos sus radioescuchas y televidentes en estas fiestas de Navidad y desearles lo mejor en el año 2025 que viene, con mucho bienestar, salud y sobre todo prosperidad también. Ojalá que haya salud para seguir trabajando y sobre todo para seguir soportando lo que viene. Pero vamos de frente. Salud y buen humor. Sí. Salud y buen humor es lo que se necesita para seguir trabajando. Eso. En política a veces hay que ponerle un poco de humor para a veces ser más críticos. Por eso vamos a lo más complicado. ¿Por qué siempre el sector empresarial se opone a un incremento del sueldo mínimo? No hay que subirlo todavía, hay que hacer un análisis técnico. ¿Por qué ustedes siempre mantienen esta posición? A ver, creo que ahí quizás es una generalización. En realidad, no hay una oposición hacia el incremento de la remuneración mínima vital. ¿Ya? Y esto lo que quiero, digamos, para que les quede bastante clara cuál es la posición, es que los aspectos laborales en nuestro país se manejan a través de una conjunción tripartita entre empleadores, trabajadores y el Estado en el seno del Consejo Nacional de Trabajo. Uno de los aspectos que se ve en el Consejo Nacional de Trabajo, en esta concertación, digamos, de temas laborales, es la remuneración mínima vital. Y hay una mesa de trabajo técnica que está abocada a analizar la oportunidad y la cantidad que es pertinente incrementar en la remuneración mínima vital, pero siempre bajo ciertas condiciones que son muy objetivas y que son técnicas, ¿no? Y que tienen que ver con el desempeño de la economía, o sea, si estamos en una economía con recesión o por recesión, cómo está el nivel de productividad. O sea, Perú Cámaras no es que se oponga. ¿Por qué no es la oportunidad? No. O sea, como le digo, los empleadores no es que se opongan. Ahora, hay que entender también el otro lado, porque esta es una moneda de dos caras. ¿No es cierto? Por un lado, la definición de un incremento de la remuneración mínima vital, y en el otro lado está la expectativa que tienen los trabajadores y el contexto que en el cual se ha venido desarrollando Por eso, es oportuno, ¿no? ¿Era oportuno esta fecha? ¿Cuándo sería oportuno hacer un incremento de esta manera? Bueno, ya el incremento ha sido definido por el Estado, por el gobierno, o sea, no es resultado del acuerdo de la... Pero era oportuno es la pregunta, ¿no? O sea, ¿era oportuno hoy más adelante o no? Creemos que no era oportuno, porque creo que había que terminarse de desarrollar este tema de una manera un poco más técnica. Pero ante la falta de acuerdo, entonces el Estado, el Ejecutivo, toma la decisión y ellos definen la oportunidad. Y claro, la oportunidad probablemente, como se ha visto durante los últimos incrementos que han habido de la remuneración mínima vital, siempre han estado como un correlato en momentos y en épocas que tienen más bien un efecto. Es que tampoco se llegó a un acuerdo, digamos, señor Durán, tampoco se llegó a un acuerdo pues en esta comisión tripartita. Técnicamente, ¿cuál debía haber sido el acuerdo o en base a qué técnicamente se debió dar este incremento?
Mire, vamos a analizarlo de la perspectiva Ajá. técnica, ¿no? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que ha habido una caída en el ingreso promedio de los trabajadores producto de la situación de pandemia, que todavía no estamos 100% recuperados en algunos sectores de la actividad económica. En segundo, el efecto de inflación. Ha habido una inflación muy alta en los últimos años y esto ha generado una pérdida de la capacidad adquisitiva de la población en general. Esto podría sustentar y sostener de alguna manera quizás la decisión que se ha tomado el incremento de la remuneración mínima vital, básicamente mirándolo por inflación. Es decir, la inflación acumulada desde el último incremento que hubo de la remuneración mínima vital a finales de 2023, a finales de 2024, proyectado, estamos hablando de más o menos un 14% de inflación que hemos tenido acumulada. Y el incremento que se ha dado de 105 soles es un incremento que significa más o menos un 10% a 10,20% de la remuneración mínima vital. O sea, es un incremento que está dentro de la inflación acumulada. Es decir, recupera en parte, Ajá. en buena parte, en buena medida, la pérdida de capacidad adquisitiva de la población por efectos de la inflación. Entonces, en la cantidad... Pero es importante también, perdón, es importante mencionar, y esto es importante, si miramos en los 10 últimos años, en cuánto se ha incrementado el sueldo mínimo vital, eso más o menos es cerca de 36%, que se ha ido incrementando en los últimos 10 años. Pero el crecimiento de la economía, es decir, el crecimiento del PBI ha sido tan solo de 28%. O sea, la economía ha crecido menos en los últimos 10 años a nivel de PBI de lo que ha crecido la remuneración mínima vital. Y en la mayoría de esos casos ha sido justamente por decisión unilateral del Ejecutivo en cada una de esas oportunidades. Entonces, ahí Pero está también la hay una explicación. cosa importante, Sí. la productividad, porque en realidad la remuneración mínima vital debe estar vinculada a la productividad laboral. Y la productividad, si bien es cierto, es muy baja en el país. Miremos en el periodo de 10 años, donde le digo que la remuneración mínima vital se ha incrementado el 36%, la productividad solamente ha crecido 9%. Entonces, esos son los elementos técnicos, objetivos, que son los que tienen que analizarse antes de definir, como bien usted lo dice, la oportunidad y la cantidad a aumentar en la remuneración mínima vital, porque está muy vinculada la remuneración mínima vital con el nivel de informalidad. Ahora, esto no afecta a la gran empresa, ahora, esto no afecta a la mediana empresa, esto afecta específicamente a la mediana, a la pequeña y la microempresa. Claro, y al emprendedor que genera su propio trabajo y le da trabajo a otros 5. Entonces, digamos que esto va a perjudicar de alguna manera, va a traer algún problema. ¿Cómo lo vea, cómo lo avisora usted? Mire, yo me baso en estadísticas, ¿no? En los últimos incrementos que han habido de remuneración mínima vital bajo el mismo contexto, no hay acuerdo, quizás no es el momento más oportuno, es una decisión del Ejecutivo, lo que se ha visto es que se ha migrado de trabajadores formales de la pequeña y microempresa a la informalidad. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Por lo general, los trabajadores jóvenes, o sea, los jóvenes que están recién empezando a trabajar, Sí, pues. los sectores que tienen muy baja productividad en la actividad económica. Y eso probablemente sean los que veamos en los próximos ejercicios de medición, cómo ha ido evolucionando la migración de formalidad a la informalidad. Don Carlos Durán, y usted ha escuchado a la presidenta lo que dijo, no llegamos a un acuerdo y hemos tenido que tomar esta decisión. No es populismo, es que queremos un país donde haya una mayor equidad. ¿Eso le merece algún comentario crítico, señor Durán? Mire, yo lo que creo es que si realmente hay una preocupación por llevar una mayor equidad a la mayor población del país, y que esa equidad se convierta en bienestar, no es una decisión aislada la que se debe tomar sobre la remuneración mínima vital. Tiene que haber una solución integral. Tiene que haber políticas públicas que promuevan y mejoren la competitividad del país, que eleven la productividad de la fuerza laboral, que mejoren las condiciones para incorporar nuevos negocios al mercado, facilitar y romper barreras que hoy día hacen que los emprendimientos sean muy costosos y que tengan un nivel de mortandad muy alto. Claro. Entonces, la política debería ser más integral, debería de mirarse la reforma laboral no solamente en preocuparse por incrementar la remuneración mínima vital, sino también por ver qué se hace para flexibilizar laboralmente, porque incrementar 105 soles para el empleador formal no son solo 105 soles que va a pagar por cada trabajador. Los sobrecostos laborales no remunerativos que están por encima de esos 105 soles, que casi llegan al 60%,
tiene que asumirlos el empleador, o sea, tiene que Claro. asumirlos la empresa. Sí, pues, Y es ahí finalmente donde va por ahí. comienza a decidirse muchas veces el incremento de la informalidad laboral en las empresas. Claro, ¿Qué y pasa una- con la reforma tributaria? sí, ¿Qué pues, pasa con las son- barreras de son acceso varios temas, son a varios temas. facilitación al crédito? Entonces, Sí, todo ese contexto de facilitación en los negocios es lo que tiene que trabajarse ajá. si es que realmente se quiere llevar equidad y bienestar y mayor acceso a los Claro. ingresos de la mayor parte de la población. Hay que buscar, para que la gente lo pueda entender, a veces se nos confunden, una medida aislada como esta, calificada, sí, coincidimos, tiene que ser algo que abre el espacio para que haya más trabajo y haya más competencia, no de yo te gano al otro, sino que la competencia que sí que mejore, eso es elevar la productividad. Finalmente, ¿cuál sería, señor Durán, el mensaje a la clase trabajadora que está contenta por esto, que va a creer que le van a aumentar el sueldo? Porque hay muchos que ganan 1.700 soles y se van a quedar con sus 1.700 soles. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría? Bueno, mire, el mensaje es que no miremos un árbol, sino miremos el bosque completo. Y creo que lo que hay que hacer es trabajar en una política integral laboral. Y ya no solamente los aspectos laborales en lo que se refiere a la flexibilización laboral, por ejemplo, esa Agenda 19 que está pendiente desde el gobierno de Castillo, que tiene una serie de situaciones que, digamos, perturban el desarrollo normal de las empresas, limitan los aspectos de tercerización y otros temas que tiene que revisarse inmediatamente. Y el manejo del término competitividad, don Marcial, el Perú puede crecer no a tasas de 3%, debe crecer y puede crecer a tasas de 5%, pero no va a crecer solamente con más producción, es decir, producir más paltas, más uvas, más cobre, más oro. Va a crecer siempre y cuando crezcamos en productividad, o sea, los sectores económicos, gracias a una mano de obra más calificada, a una mano de obra más tecnificada, van a ser más productivos su sector económico, claro, y por lo tanto las tasas de crecimiento que podemos proyectar al futuro van a estar por encima y alrededor del 5%. Bien. Y ahí ya no nos va a preocupar el tema de la remuneración mínima vital, porque va a ser el propio mercado que va a permitir que los peruanos con mayor calificación en la mano de obra y en la mente de obra sobre todo, van a tener acceso a mejores salarios, a mejores sueldos, y así va a subir también los ingresos promedio de la población. Esa es la manera de realmente fomentar equidad y bienestar a la población. No solamente con una mínima variable como es el sueldo mínimo, que al fin y al cabo afecta o beneficia, pongámoslo en esos dos términos, alrededor del 2% de la población económicamente activa, la población trabajadora. Bien, y el 2% no representa, pues, a la población en su mayoría. Y lamentablemente, quizás parte de ese 2% migre a la informalidad, producto de esta... ¿Qué es lo que va a pasar seguramente? Decisión. Bien, don Carlos Durán, ha sido usted muy preciso. Esperemos que no sea así, y de todas maneras, el Perú es un país con muchas oportunidades, es un país milenario, somos herederos de lo que han hecho nuestros antepasados con maravillas monumentales que hoy día quizá ni la ciencia las puede explicar. Por lo tanto, yo siempre soy positivo, creo que el Perú tiene mucho por desarrollar. Tenemos el país de mejores emprendedores, uno de los mejores emprendimientos en el mundo. Los peruanos son emprendedores por naturaleza. Lo que nos falta nomás es mejor en las condiciones para hacer negocios, el clima para hacer negocios. Y eso tiene que ver también con la institucionalidad, con el tema social. Con ordenarnos internamente. Hoy día la seguridad ciudadana es un sobrecosto que los empresarios y sobre todo los micros y pequeños emprendedores están enfrentando, sobrecostos que puede ser que le signifiquen más que el incremento de la remuneración mínima vital a sus trabajadores. Bien, don Carlos, va a haber oportunidad para hablar más sobre este tema. Que tenga un lindo fin de año y una buena bienvenida del 2025, don Carlos Durán. Gracias. Gracias. Le agradezco, don Marcial, y retransmito y reitero mi saludo a todos los televidentes y radioescuchas con un saludo por fiestas y nuestros mejores deseos para el año 2025. Que así sea. Ha sido Carlos Durán, Paz, presidente de Perú Cámaras, que nos ha indicado algo lineal pero sucinto y qué es lo que debemos de tener.